Muy buenas noches, mi nombre es Mauricio Sepúlveda García, soy médico general y actualmente estudiante del curso de violencia sexual de la Cruz Roja. El día de hoy vengo a comunicarles básicamente todo lo que es referente a violencia sexual, los conocimientos que debe tener una persona en el ámbito general para saber cómo ejercer sus derechos y para saber qué es lo esencial para que estos derechos se promuevan a las demás personas. Como primer acto vamos a explicar inicialmente qué es violencia sexual. Violencia sexual como tal se define cualquier acto que sea la tentativa de consumar o el consumamiento de un acto sexual forzado en el cual la otra persona o otro individuo implicado en este acto no haya dado su consentimiento. ¿Sí? Es muy importante conocer la definición exacta para de pronto no ir a criticar o mitificar o de pronto básicamente dañar el testimonio de una persona de violencia sexual, porque con esto podemos definir que hay muchas formas de violencia sexual diferentes. Está entre el acceso carnal violento, está entre el abuso, está entre el acoso, y no todos son iguales en el sentido del hecho, pero todos hacen parte de la violencia sexual y los tenemos que tener en cuenta para poder prevenirlos. Lo otro que tenemos que entender es que hay muchos mitos alrededor de la violencia sexual. Recordemos que, como tal, un acto de violencia sexual no tiene que ser necesariamente el acceso carnal violento. Puede ser cualquier intento de acoso, y como intento de acoso debe ser denunciado. Ahora, en nuestro medio, en cuanto a hombres y a mujeres, hay mucho temor, ¿sí?, con respecto a las autoridades competentes a la hora de uno ir a denunciar. Creen que va a ser peor, creen que las autoridades van a ser inmaduras de pronto en el manejo de la información, y es ahí donde en muchos de los casos, o la gran mayoría de los casos, no se denuncian y como tal no tenemos información verídica en cuanto a la parte epidemiológica sobre cuántos casos reales de violencia sexual hay hoy en día, y por lo tanto pues no podemos definir qué tan grande es este problema. Es más, se dice que la gran mayoría de casos no están reportados y como tal no conocemos adecuadamente el panorama. Por eso sí es importante definir esto. Ahora también vamos a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que como personas, como ciudadanos y como básicamente colombianos tenemos unos derechos fundamentales. El derecho a la vida, por ejemplo, es uno de estos. Y todos estos derechos fundamentales se correlacionan también con los derechos sexuales y reproductivos. Inicialmente el derecho a la vida se ha dado como el derecho más importante de todos, porque es el único derecho que me puede dar acceso a los demás. Si estoy vivo, tengo derecho a tener libertad en estos casos por lo menos para elegir cómo voy a vivir mi parte sexual y mi parte reproductiva. Tengo el derecho a tener una integridad personal en la cual puede estar mi cuerpo completamente íntegro y decidir cómo voy a hacer las cosas. Y como tal, así cada uno de estos se relaciona con la parte de los derechos sexuales y reproductivos. Y como tal hay que motivarlos ahora en adelante. Y bueno, la idea de esto, por último, es motivarlos a que si conocen un caso de violencia sexual, tienen que ir directamente a los agentes de salud a denunciarlo, ¿sí? Y motivar a estas personas a ir directamente a su IPS de control a denunciarlo para evitar que esos casos se pierdan y las personas sigan viviendo en esta situación en Colombia. Muchas gracias.